día de hoy tenemos como visitante al doctor Alejandro Cornejo, que bueno... Rodríguez. Digo, siempre desde la olvida. Hay varios. Sí. Agradecemos al doctor Cornejo su visita. Él viene, como ya lo saben, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que está en Tonantzintla. Y bueno, a mí en lo particular me da mucho gusto que Alejandro haya aceptado la invitación, porque pues tiene la friolera aproximadamente de 45 años, desde 1968, que conocí al doctor Cornejo allá en la facultad. Y de hecho él fue el culpable de que yo haya entrado a trabajar aquí, entonces pues, responsabilizando. Bien, pues Alejandro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, el tema sobre el que va a hablar Alejandro es, en mi opinión, muy interesante. Es de hecho nuestra ventana al universo, los telescopios. Bueno, Alejandro, pues gracias por haber venido y pues bienvenido y adelante. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación. Yo siempre estoy dispuesto a dar conferencias, ¿sí? Me gusta, porque entre otras cosas, pues vuelvo a ver a algunos compañeros de hace muchos años, y empieza uno a recordar pues, cosas muy agradables, la mayoría de ellos, aunque siempre hay frijolitos en el arroz, como se dice, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? El chiste es poder recordar muchas cosas. Entonces, lo que les voy a platicar es un poco, ¿cómo podría decir? Como una biografía de cómo nace el campo de la óptica en México. Está disfrazado aquí con el título y con el tema. Pero, gracias a la iniciativa del doctor Guillermo Haro, que cumplió 100 años de haber nacido todo el año pasado, él fue un astrónomo muy reconocido, aún los astrónomos ahora profesionales que son muy vanidosos, mucho más vanidosos que los físicos, yo creo. No hay nadie aquí en astronomía, van a empezar a sentirse afectados. Reconocen que en efecto todavía no hay un astrónomo de calibre del doctorado en términos de estudios en astronomía. Pero el doctor Haro, además de eso, yo creo que otra muestra de su capacidad, de su inteligencia, de ver cómo es o era su país, motivó a desarrollar dos áreas con un empuje muy importante, que fue la óptica y la electrónica. Cuando él crea el INAOE, empuja, digo, él tenía su instrumento para observar, sí, que era la cámara Smith, no, ahorita voy a hablar brevemente de eso, y entonces se dedicaba a su trabajo astronómico, pero decidió impulsar el desarrollo de la óptica y de la electrónica. Pero en ese entonces, en 1972, uno podía pensar, bueno, pues era la electrónica de instrumentación, un poco la macroelectrónica que se podría llamar ahora, y él decidió establecer un laboratorio de microelectrónica. ¿Por qué no nos vamos, bueno, no lo decía así, no nos vamos a ir con la forma tradicional de la electrónica? Vamos a montar un laboratorio de microelectrónica, que es cuando estaba naciendo. Consiguió un investigador mexicano que trabajaba en Bell e instaló un laboratorio que todavía sigue funcionando, con muchas penurias, porque por más que se quiera impulsar algunas cosas, a veces cuesta mucho trabajo. El caso de la óptica es diferente. Entonces, ojalá algún día puedas invitar a un compañero de electrónica de INAOE para que platiquen esta historia, ¿no?
yo soy medio conflictivo a veces, ¿no? Ahora los compañeros de electrónica dicen que ya están en el campo de la nanoelectrónica. Digo, sí, es cierto, mídanse, compañeros, mídanse, porque no es cierto. No, pero bueno, si ellos dicen, a veces hay que apoyarlos, pero hay que de repente dejarla decir, exageren. Bueno, ahora sí, ya voy a empezar a hablar un poquito del tema de la conferencia. Que tengo como 45 minutos, una cosa Una así. hora, sí. Bueno, Después ya ahora, vienen pues, las críticas. entonces, una forma de ver cómo se desarrolla uno en el trabajo es, yo, desde mi punto de vista, es siempre ir un poco a la historia, porque si no, a veces uno nada más piensa en el presente o en el pasado cercano, pero se olvida uno de muchas cosas que han ocurrido muchísimos años antes. Entonces, el índice que tengo es, primero, una revisión histórica de algunas cosas que yo considero de interés para introducir el tema de los telescopios, luego ya hablar de algunos sistemas en particular, muy brevemente, de los sistemas que se clasifican como refractores, que usan lentes, los reflectores, que usan fundamentalmente espejos, los que estos son casi desconocidos, que son los catadióptricos, que usan lentes y espejos combinados, ¿sí?, en el tema de telescopios, y es en esta área donde el doctorado tenía su equipo, que se llama una cámara de Smith, ahorita van a ver. Voy a hablar de algunos conceptos teóricos, porque igual el campo de la óptica pues es un campo muy clásico dentro de la física, ¿no? Que mucha gente piensa, pues si ya todo está hecho de la ley de reflexión y refracción, y se les olvida el fenómeno de polarización, y el de difracción, y el de interferencia, y todo eso es la óptica. Pero todo el mundo se queda en la cosa muy clásica, ¿no? Entonces, algunos conceptos teóricos que creo que son importantes. Luego vamos a pasar a lo que ha sucedido en México, específicamente en términos de construir componentes ópticas, cómo medirlas, y es muy importante, ¿sí?, porque en el campo de la óptica, tradicionalmente desde mediados del siglo XIX, las superficies de cualquier lente que se considere de calidad óptica tiene que tener un determinado de lambda sobre 4, donde lambda es la longitud de la luz. Y ese era el estándar que se estableció desde entonces. Para los microscopios, para los telescopios, las cámaras fotográficas todavía eran un sueño, porque no había el material con cual registrar lo que se tomaba. Cuando aparece ya el material, la película fotográfica ya profesional, se pasa toda esta tecnología, y todos los instrumentos, los interferómetros, pues, en sus características deben cumplir todas las superficies. Un poquito de la historia de los telescopios, qué es lo que tenemos en México, y conclusiones y preguntas. Bueno, entonces, en el resumen histórico, pues vámonos hasta atrás, ¿no?, cuando aparecen lo que se conoce, lo que está documentado, y como ustedes saben, pues la cultura europea siempre pone su piezote y dice, nosotros somos los que empezamos todo eso, aunque, digo, como es lo que está registrado, pues uno lo cree, pero a mí me surgen muchas dudas, ¿no?, si realmente fue ahí donde nacieron todos estos datos que les voy a poner aquí. Entonces, bueno, están los espejos de bronce que relata Exodus en el año 1200 antes de Cristo. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, aquí hay una cosa interesante. Uno podría pensar que los primeros espejos fueron en vidrio, y según esto, no fueron en vidrio, ¿no?, fueron en metal. Luego aparece lo que se llamó la lente quemadora, la lupa, ¿sí?, en el año 424 a.C. Hay muchas historias sobre esto, ¿sí? El primer relato es en las nubes, de Aristófanes, ¿sí? Luego aparecen los anteojos, ¿sí?, de Roger Bacon en el año 1250. Y fíjense que aquí hay una cosa interesante, todavía la ley de refracción ni sus luces, ¿no? ¿Cómo funciona un vidrio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Quién sabe?, ¿no? Pero en 1250, bueno, si pronuncio en español, Roger Bacon, ¿sí? En 1250 ya los empieza a utilizar. Y aquí hay una historia interesante, porque la iglesia le dice, ¿sabes qué?
deja de hacer eso porque estás distorsionando la realidad. Sí, sus lentes eran pésimas y en lugar de que ayudara a ver bien, pues se veía todo distorsionado. Y le prohibió y quedó prohibido de que se hicieran lentes, ¿no? Pero ahí está registrado. Y luego aparece lo que se conoce en óptica como los dos primeros instrumentos ya pensados, razonados para hacer algún tipo de trabajo específico, ¿no? Uno es el telescopio refractor de Lippershey en 1608. En ese mismo tiempo, ¿sí?, el microscopio refractor de Zacharias Janssen en 1608. Y poquito después aparece también el telescopio refractor de Galileo Galilei, donde él sí apunta el telescopio no a ver a los vecinos, como yo digo, sino vámonos para arriba, ¿no? Y a ver qué encuentra. Que casi le cuesta la vida, pero se las ingenió para que no le costara la vida y nada más quedara enclaustrado por algunos años. Pero como relatan las historias, viviendo y disfrutando la vida aunque estuviera encerrado, ¿no? Le protestaba pues, la persona que lo atendía ahí, que pues, a veces acababa el dinero y él quería seguir bebiendo y comiendo bien, y dice, pues no se puede así, tiene que conseguir lana. Y ahí se las ingeniaba, ¿no? Y después, en 1661, ¿sí?, aparece el telescopio refractor. Igual, Gregory y Bacon son monjes, ¿no? Y bueno, pues se acuerdan de esa etapa, pues donde estaba la investigación, la cultura fuerte, pues eran los monasterios. Los civiles no aparecían muchos, excepto Galileo y algunos otros, ¿no?, que se peleaban por ahí. Entonces, esos son, digamos, como antecedentes de, pues, desde hace muchos años, de donde empiezan a aparecer la idea de tener componentes ópticas e instrumentos ópticos. La cámara oscura. La cámara oscura, pues ahí se puede citar, ¿sí?, pero realmente no utiliza elemento óptico, es nada más el orificio sobre una superficie, ¿no? Ese es un invento que, bueno, aquí no anoté porque no usa una componente óptica, ¿no?, pero es muy ingeniosa, es muy ingeniosa. Por cierto, en un trabajo que hice con un compañero de la UAM, Manuel Fernández, nosotros pensamos que en las culturas prehispánicas tenían tipos de cámaras oscuras. No están registradas como tales, pero las usaban, ¿sí?, porque observaban el sol, la luna, poniendo un orificio y viendo la imagen como a 3-4 metros. Digo, no exactamente una cámara oscura, pero es una cámara oscura, digo, para ganarse un poco a los europeos. No es estrictamente eso de que tenían un angelito y lo veían en la pared. No. Ellos hacían así sus observaciones, ¿no? Bueno, entonces, estos son los antecedentes. Entonces, vamos a ver brevemente cuáles son los sistemas ópticos para telescopios, los más importantes, ¿no? Entonces, el primero de ellos, que es el telescopio refractor, ¿sí?, utiliza dos lentes, ¿no?, que ya les comenté ahí que desarrolló Lippershey en 1608, ¿sí? Él utiliza, ya me estoy acelerando, utiliza lo que se llama una lente positiva. Cuando se está observando con un telescopio, los objetos siempre se imagina uno que están muy lejanos, al infinito. Estamos observando en el cielo, pues definitivamente se puede considerar uno que está en el infinito. Entonces los rayos que llegan, ¿sí?, son paralelos a lo que se llama el eje óptico y llegan al foco. Así se definió el foco de sus inicios. Y luego pone una segunda lente que retoma la imagen formada en este plano, ¿sí?, y aquí ya está el observador, ¿no? Primero el ojo humano y ya luego la película fotográfica y ahora pues todos los detectores que hay, ¿no? Y la diferencia, mucha gente discute y a veces yo creo que sin muchas bases, nada más es establecer una discusión, que Galileo no fue el primero en haber descubierto el telescopio. Bueno, no lo fue, pero yo creo que sí hay que reconocer que Galileo Galilei fue el primero que utilizó un telescopio, ¿sí?, como para observar el universo.
eso no se lo quita, ahora sí que ni Dios, ¿no? Él fue el primero que hizo. Entonces, el telescopio astronómico sí se le tiene que adjudicar a Galileo. No sé por qué mucha gente luego discuta la calidad de Galileo como científico, que yo creo que hay que estudiarlo un poquito y entender qué hizo. Pero además Galileo hizo una contribución muy importante, muy importante. Él sustituyó la segunda lente que está aquí por una lente negativa, ¿sí? Bueno, el objetivo de este sistema que está aquí es que los rayos salen paralelos y entran paralelos y salen paralelos. Entonces, el trabajo de Galileo fue hacer lo mismo, pero ahora poniendo una lente que se llama negativa antes del foco, donde el foco de esa lente, igual que acá, coincide con el de la primera lente y los rayos buenos salen paralelos. Y eso le dio una destreza a Galileo para observar increíble, increíble. Entonces muchos de los telescopios que se usaban con esta configuración empezaron a usar la de Galileo, ya no con aplicaciones astronómicas, porque si ustedes ven es un sistema compacto, es mucho más compacto. Entonces dice uno, ojo con Galileo, ¿no? Además de haber apuntado el telescopio al cielo, hizo una contribución para tener un sistema diferente, entre otros, compacto. ¿Qué significa? Si ustedes ven las películas viejas, siempre tenían los de estos telescopios larguísimos, ¿no? Que a veces no podían ni sostenerlo con las dos manos, porque corregían lo que se llaman las aberraciones y demás, dada la calidad de las lentes, ¿sí?, que estaban construyendo, y si mientras más largo era el foco, pues veían mejor la imagen, y eso ya se puede demostrar con las cosas modernas, pero pues, de repente pues, ya era un telescopio gigantesco, ¿no? En cambio con esta es una contribución importante de Galileo, además de todo el trabajo que hizo. Y ahí están las fechas. Y luego, mucho después, hasta 1661, aparecen los telescopios, los principios de los telescopios reflectores, ¿no? Porque ¿qué problema hay con las lentes que se usaban? ¿Sí? Por el fenómeno de refracción eran lentes sencillas, nunca pensaban hacer lentes que se llaman dobletes para compensar la aberración de cromática que se produce por la refracción. Aparecieron los espejos en los instrumentos y en los telescopios. Entonces el primero fue Gregory en 1661, que tiene aquí un espejo que se llama primario, ¿sí? En ese entonces los espejos eran de 5 o 6 centímetros, o sea, eran propuestas para ver si funcionaban, pero en los hechos funcionaban muy mal, como vamos a ver ahorita. Este es lo que se llama el espejo primario, ¿sí?, cuyo foco está aquí. Se sigue el mismo principio de los otros telescopios, ¿no? Y luego él utilizó aquí un espejo secundario, ¿sí?, elíptico, de tal forma que el primer foco de esta elipse está aquí, pero el segundo está acá. De tal manera que sacaba la imagen que estaba viendo aquí con este espejo en este plano, ¿sí? El espejo de Newton, uno yo creo que tiene derecho a hacer estas preguntas porque pues, así lo ve uno ahora. Es el desarrollo de Newton es, en lugar de utilizar un espejo elíptico que está aquí, que si ustedes ven aumenta la separación entre los espejos, igual que en el primer telescopio refractor, en este caso Newton pone un espejo plano para sacar la imagen de lado. Entonces ustedes ven, si él conoció el trabajo de Galileo, dijo pues es que habría que hacer un sistema más compacto. ¿Es válida esa comparación? No, pues no sé, pero yo creo que es de las cosas que la gente de ahora debemos de pensar lo que hicieron, ¿sí? Entonces, en el telescopio de Newton, ahora es un espejo plano, ¿sí?, que se coloca antes del foco y saca esta imagen de lado. Y luego viene Cassegrain con una idea mucho más interesante, que es tener el espejo primario que tenemos aquí, ¿sí?, pero ahora en lugar de utilizar una elipse o un espejo plano, él utilizó un espejo secundario antes del foco, como el trabajo de Galileo, ¿sí? Pero este espejo secundario
ahora es una hipérbola, de tal forma que uno de los focos de la hipérbola está aquí y está diseñado para que lo saque igual que este otro que está acá. Entonces, en la actualidad, el sistema que más se usa profesionalmente para todos los grandes telescopios, para todos los grandes proyectos, es este sistema. Está basado fundamentalmente en este sistema. Vamos a ver que luego este sistema combinado con el de Newton pues hace instrumentos más versátiles, y este en particular se usa en casos muy especiales dada su estructura que tiene, pero para algunos estudios no importa esta estructura y se llega a usar. Pero el básico, este sistema que se llama Cassegrain, con la diferencia que se ha ido dando en el futuro, que ahora estos